Estamos ya a las puertas del fin de semana, que bien nos va a venir también un par de días de descanso, aunque supongo que la mayoría de nosotros continuaremos pegados a la pantalla y al móvil, ¿no?, en las próximas 48 horas. Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola, Guillermo, buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Bueno, la verdad Hola, es que Guillermo. Muy buenas, Fernando. Desde la última vez que hablamos, la verdad es que no ganamos para sustos entre unas cosas y otras. Yo también no hago más que reivindicar también el papel del asesor financiero, no solo por lo que esté sucediendo ahora, sino por lo que viene sucediendo más o menos desde 2008. Guillermo. Pues mira, nosotros como asesores que somos en iCapital conocemos bien lo que se ha aportado, lo que seguimos aportando a los inversores en fases como esta, ¿no? Cuando las cosas van bien, normalmente los mensajes hacia clientes pues son importantes siempre, pero bastante menos. Cuando las cosas van mal es cuando más hay que explicar, más cerca hay que estar. Y en su caso, más cosas hay que hacer. No obstante, lo hemos comentado en tu programa más de una vez, que los deberes ya deberían estar hechos, ¿no? Y en nuestro caso, pues felizmente los teníamos hechos, ¿no? Con exposición a materias primas, que al fin y al cabo es un activo de riesgo, pero está actuando con claridad, además, como cobertura de otros activos de riesgo, porque compensa las caídas de uno subiendo ese tipo de inversión. Y por supuesto, con cosas, también le hemos hablado de tu programa, como tener cash en todo momento. Quizás sea prematuro, o lo es, vamos, pero podremos aprovecharlo para entrar más en mercado dentro quizás de no mucho, y luego teniendo activos de todo tipo, incluido, por supuesto, entre ellos los flotantes. Hoy están sufriendo mucho, como sabéis, ayer y hoy, los spreads de los bonos. Los flotantes tienden a comportarse un poquito mejor, y por supuesto también inversiones alternativas, tanto líquidas de retorno absoluto como líquidas más ligadas a economía real, a private equity. Todo aquel que haya consolidado una cartera con todos estos componentes, aparte de equity europeo, equity americano y grandes tendencias, pero con todos esos elementos, hoy está bastante más tranquilo que en caso de no haberlos tenido, claro. Bueno, Fernando, la verdad es que sí, esa reflexión que hacía también Guillermo, cuando la bolsa sube nadie pregunta o nadie se pregunta por qué, todos nos atribuimos a nosotros mismos el mérito, qué listos somos, qué bien lo he hecho, y luego cuando la bolsa o el fondo falla un poco la culpa es del otro, del asesor financiero, del consejero, ¿no? Es algo con lo que tenéis que convivir vosotros. Estaba mirando datos de flujos de fondos, de flujos de fondos españoles. Y claro, aquí llama la atención el hecho de que si miramos o si acumulamos los flujos en fondos de renta variable en estos últimos 12 meses y lo comparamos con los flujos de fondos en renta fija, pues en el mes de enero o a finales del mes de enero pasó algo pues que yo no recordaba, y es que el cúmulo de estos últimos 12 meses en fondos de renta variable pues ha superado el cúmulo de fondos, de flujos de fondos en fondos de renta fija. Es decir, estos últimos meses los inversores retail han cargado sus carteras de fondos de renta variable. De hecho, el mes de enero fue realmente espectacular en cuanto a entradas en fondos de renta fija. Creo, lo estoy leyendo aquí, unos 1.700 millones de euros en fondos de renta variable, fondos españoles, preciso, mientras que en los fondos de renta fija pues vimos unas salidas también espectaculares, ¿no? Entonces, parece que el inversor retail siempre pues llega ahí un poco a contrapié, ¿no?, de lo que hacen los mercados, ¿no? Yo creo que es un buen momento no para asumir riesgos. Yo creo que es un buen momento para valorar las carteras, porque yo creo que hay muchos inversores que están sobrecargados de renta variable y sobre todo sobrecargados de fondos de tipo crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que ha funcionado bien estos últimos meses y estos últimos años. Y tendemos a extrapolar al futuro lo que ha pasado en los últimos meses, y desgraciadamente las bolsas no siempre funcionan de esa forma. Es verdad que han funcionado así en estos últimos años, es decir, el que hubiera apostado por crecimiento, renta variable, pues hubiera acertado mucho. Lo que pasa es que llega un momento en que pues las rentabilidades son realmente estratosféricas, ¿no? Si miramos rentabilidades de los últimos 10 años,
estamos muy, muy, muy por encima de la media histórica. Es verdad que ha sido un periodo, pues, muy beneficioso para los fondos de renta variable, pues a través de todas las inyecciones monetarias de los bancos centrales, pero eso parece que está cambiando. Dices que no es momento de asumir mayores riesgos, que no es lo mismo que proteger y asegurar carteras. ¿Todavía no habríamos llegado, en tu opinión, a ese paso, a esa etapa? A ver, yo creo que la mejor manera de proteger la cartera, primero habría que ver si el cliente o el inversor está sobreexpuesto a renta variable o no. A mí me da que está sobreexpuesto por todos los datos que te he dado de flujos de fondos hacia fondos de renta variable. Yo creo que está sobreexpuesto y ahí la mejor manera de protegerse es primero reducir la parte de renta variable, traspasar parte de los fondos de renta variable a monetarios. Yo sé que puede que los mercados pues retomen la tendencia alcista. Pues sí, a ver, nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe lo que van a hacer las bolsas en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el inversor retail está sobreexpuesto a renta variable y una forma de compensar esa sobreexposición es traspasar dinero a monetario. El monetario, yo creo, y Guillermo lo comentó hace varias semanas, es un activo interesante. Es verdad que pues hay poca rentabilidad, hay poco que rascar en rentabilidad a nivel de fondos monetarios, pero tienen dos grandes ventajas. Primero, que te reduce el riesgo de la cartera, evidentemente, y luego te da la opcionalidad, es decir, la posibilidad de comprar barato si los precios caen más. O sea que hay que pensar en la liquidez como un activo a incorporar dentro de las carteras. Ponerme o hacer de abogado del diablo, en este caso de los inversores más retails, Guillermo, Fernando. No es que nos hagan caso a vosotros, es que también el mantra de los últimos meses, de los últimos años, es que hay que asumir riesgo, los inversores conservadores tienen también que dar ese paso si quieren arañar un poquito de rentabilidad, y de repente, claro, es que cambia todo, ¿no? Entonces, claro, a muchos les ha pillado, pues eso, pues con muchas manzanas en el cesto de la renta variable. Sí, pero ese es un mantra que ha sido impulsado especialmente por las grandes redes de distribución en España, encabezadas lógicamente por los grandes bancos, o los bancos en general, porque ya, como hay 10 o 12, pues los que hay. Pero ¿por qué lo hacían? Pues lo hacían, ¿por qué lo siguen haciendo? Pues por motivos muy claros. El primero, porque la rentabilidad de otros activos pues es muy baja y el riesgo además es asimétrico, ¿no? El riesgo de los bonos, más tendencia o más probabilidad de caer que de subir en precio, ¿no? Luego, porque el cash, como sabemos, le quema en el balance de los bancos, encima da cero o negativo si el banco te cobra. Entonces, la alternativa más fácil es la renta variable, ¿no? Que es comprar acciones para que suban. ¿Qué sucede? Que muchos fondos se han vendido de manera equivocada por parte de las redes a inversores que no estaban preparados para asumir momentos de volatilidad, ya no solo sino otros de menor cuantía, ¿no? Pero por supuesto que no. Entonces, ¿qué ha fallado? Pues ha fallado, por supuesto, la falta de asesoramiento, pero también un poco en la línea de lo que comentaba hace un momento. El mix de producto que la banca ha distribuido ha estado centrado en monetario, que no lo queremos, ya lo he explicado, en bonos, que no nos gustan mucho, y en equity, en bolsa. Si acaso un fondo mixto, ¿no? Que tiene bolsa y tiene bonos y compensa un poco. Pero bueno, el fondo mixto al final no deja de ser bonos más bolsa y al final los componentes que citaba antes, retorno absoluto, los inversiones especiales como puede ser flotante o senior loans, que también tienen cupones flotantes, u otras cosas como puede ser inversión en algunas OCIMIs muy interesantes y por supuesto inversiones en economía real, pues han quedado en segundo plano. De un tiempo a esta parte la banca ha descubierto el private equity, que tiene comisiones interesantes, y se ha puesto a venderlo de manera enloquecida. Me parece asimismo un error, porque hay que vender y hay que tomar posiciones a aquellos inversores que están preparados para asumir la iliquidez de ese tipo de activo. En fin, entra todo dentro de un contexto complicado de gestionar, y yo soy el primero en reconocerlo, solo faltaba desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la inversión,
pero que hay que conocer en profundidad, evitar el conflicto de intereses al que tantas veces se enfrentan las entidades financieras y los que trabajan en ellas, y buscar el interés número uno de los clientes con los mejores productos y diversidad de ellos que existen en el mercado. Para mí, por ahí deberían ir los tiros, y ahora probablemente saldrías con muchas más probabilidades, igual no de salir ileso, pero de tener menos heridas con lo que está sucediendo en los mercados. En mi caso, por lo menos, a nivel muy particular, me es más difícil saber cuándo tengo que vender un fondo de inversión que una acción. Lo digo porque una acción X, pues sabes un poco más o menos cuáles pueden ser los catalizadores, de qué va a depender su comportamiento, si suben los tipos de interés, cómo le puede afectar, si hay más inflación, menos crecimiento, si baja el consumo, sube la inversión. Pero en un fondo de inversión, claro, hay un gestor también ahí que está haciendo gestión activa y puedes llegar a pensar, bueno, pero ahora me va un poco mal, pero seguro que lo arregla, ¿no? Y al final a lo mejor no lo termina de arreglar. Un poco en el mundo, en la industria de los fondos de inversión, cuando, no sé, cuáles son esos 2, 3 tips, un poco para que se nos encienda un poco la bombilla y digamos, hasta aquí, tengo que cambiar. A ver, yo creo, Fernando, que primero es mucho más importante lo que llamamos el asset allocation que la selección de fondos. Es decir, tú puedes tener un fondo que lo esté haciendo relativamente mal, digamos, comparado con la media de su categoría, pero si estás realmente en el activo adecuado, pues has acertado, y gran parte de la rentabilidad va a venir por la selección del tipo de activo más que por la selección del fondo. Luego, evidentemente, se puede conseguir una rentabilidad adicional pues eligiendo bien los fondos. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces es difícil, ¿no? Porque tú puedes elegir supuestamente un buen fondo y a los, digamos, 1, 2 o 3 años, pues ves que lo está haciendo peor. Yo creo que es importante centrarse en lo que es la categoría o el asset allocation, es decir, la categoría a la que pertenece el fondo, más que realmente ver si el fondo lo está haciendo pues un poquitín mejor o un poquitín peor que la media del sector, ¿no? Luego, dentro de esa construcción de cartera, un poco para continuar con la reflexión de Guillermo, yo creo que es importante tener en cuenta que el escenario ha cambiado, ¿no? Decías que sí, pues hemos insistido mucho pues estos últimos años y incluso estos últimos meses de que pues el inversor tenía que asumir más riesgo para obtener más rentabilidad, y ha dado buenos resultados, pero bueno, ahora estamos en un entorno completamente distinto y ahí hay que ver si el asset allocation de la cartera pues corresponde pues a lo que puede venir en cuanto a inflación, en cuanto a tipos de interés y en cuanto a comportamiento de la bolsa. Yo pasaría más tiempo analizando el asset allocation que la selección de activos, que la selección de fondos. Porque claro, siempre hay, digamos, unos tips ahí para decir, pues este fondo es bueno, este fondo es malo, pero yo creo que ganas mucho más teniendo una cartera en la que uno se siente cómodo a nivel de distribución de activos, que luego perder demasiado tiempo en decir, bueno, este fondo hay uno mejor, hay uno que puede batir, pues es muy difícil decirlo. Probablemente ahí dentro de una misma categoría el coste puede ser un aspecto importante, pero elegir un fondo que sea más barato no te garantiza que vayas a obtener más rentabilidad, ¿no? Es difícil, es difícil la selección de fondos. Por eso digo que centrémonos en la distribución de activos. Y luego la selección de fondos, es verdad que pues uno pues puede cometer errores seleccionando fondos, digamos, excesivamente caros, pero lo principal es la distribución de activos, claramente. Sí, pero una cosa, fijaos que sobre esto que comenta Fernando, añadir que depende bastante también del tipo de activo específico, tipo subtipo de activo, que el hecho de lo que le venimos a llamar el picking, la selección específica de un producto, tiene mayor o menor importancia. El ejemplo más claro en estos momentos, los fondos de bolsa europea, pues con un enfoque más de compañías de más crecimiento pueden llevar un -8, -9, -10, y un fondo con más, vamos a decir, gestión value, quality value, puede acumular un +3, +4, +5. Son del entorno cerca de 15 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro. Ahí tiene mucha relevancia. Por supuesto, también la tiene en los fondos de retorno absoluto que citaba hace un momento. Hay fondos de retorno absoluto que se mueven entre el -2 y el -5 en acumulado en el año 2022, y otros que están entre el +3, +4, incluso +6, +8%. Y son fondos con estilo long short o con estilo
event driven dentro de lo que es la gestión alternativa al retorno absoluto. De ahí que ahí sí que sea, yo creo, bastante relevante seleccionar productos específicos. En otros momentos de mercado y en otras categorías de activo, pues quizás no tanto, ¿no? Especialmente pues cuando te unes a índices como puede ser emergentes globales o a mercados como puede ser el de Japón a través de un ETF, o incluso, si me apuráis, a mercados ya más exóticos, como puede ser de algunos países, como puede ser, pues no sé, o si quieres más específicos, más que exóticos, pues bolsa sueca, bolsas nórdicas o bolsas de países en vías muy frontera, muy en crecimiento, que también hay fondos, pues eso es la selección quizá tenga menos relieve. Pero en los otros aspectos, como acabo de citar, en momentos como el actual puede tenerlo y los datos demuestran que sí está teniéndolo. Para mí, Guillermo, perdona, Fernando. Adelante, Fernando. Para mí, el elegir entre un fondo de renta variable europea de estilo crecimiento o de estilo valor forma parte del asset allocation. Es decir, el asset allocation no hay que verlos simplemente como estoy en renta variable o estoy en renta fija. Dentro de la renta variable, el elegir estar en sector de crecimiento forma parte del asset allocation, como por ejemplo decidir si voy a estar cubierto o no cubierto del riesgo dólar. Eso forma parte del asset allocation. Y yo siempre digo que la beta es más importante que el alfa siempre y cuando la beta lo veas como pues una suma de pequeñas betas, ¿no? Por ejemplo, pues el estar en crecimiento o en valor, el tener la divisa cubierta o no. Es algo que puede elegir el asesor financiero o el inversor, y a partir de ahí, una vez que tenga claro cuál es el asset allocation, pero yendo incluso a ese nivel de detalle, luego la selección de fondo sí puede aportar, evidentemente, ¿no? Hay fondos que lo hacen mejor que otros, pero si uno ya dibuja la cartera con esa precisión, pues se facilita un poco la selección de fondos, pero evidentemente no voy a ser yo el que diga que la selección de fondos no importa, ¿no? Pero forma parte de un todo. Así es. Vosotros sí que aportáis, amigos, en algo tan importante como es el dinero y el patrimonio de todos y cada uno de nosotros, ese patrimonio que tanto nos ha costado ganar, con el sudor de nuestra frente y con el trabajo con los achaques que llevamos en la espalda unos cuantos. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un placer. Muchas gracias a los dos. Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Os deseo cuidado. Bueno, la verdad es que siempre se aprende, siempre se aprende en cosas interesantes. Hay veces que tenemos la sensación o la impresión de que lo que nos estamos fijando, sota caballo rey de este fondo de inversión, es lo importante, y no, a lo mejor es justamente lo que hay tras las bambalinas o tras las cortinas de ese fondo de inversión. Hacemos una pausa y nos queda todavía hoy días de trading, que pronto, que poquito queda ya para el fin de semana.